Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les explicaremos tres temas muy importantes que son: ¿qué es un servidor proxy?, ¿qué es un virus? Y ¿qué es un malware? Ok, empecemos. Un servidor proxy es un equipo intermediario situado entre el usuario final, el cliente final, que puede ser tu navegador web en tu computadora, y el internet. Un servidor proxy es una especie de filtro que bloquea contenido web para que no pueda ser usado, cargado o visto en cierta computadora. El servidor proxy permite dar la seguridad y mejorar el acceso a la página web, conservándolas en la caché. De este modo, cuando un usuario envía una petición para acceder a una página web, esta está almacenada en la caché. La respuesta y el tiempo de visualización es más rápido. Por ejemplo, si un usuario ya ha visitado algunas páginas con cierta frecuencia, el servidor proxy las tendrá recargadas en su memoria para que cuando el usuario vuelva a requerirlas sea fácil su acceso. La función principal es filtrar contenido web, es decir, filtrar o restringir ciertas páginas configuradas previamente por el administrador de red para que el cliente no pueda ingresar, es decir, como una muralla entre el cliente y el internet. Se preguntarán, ¿qué es filtrado? Bueno, el filtrado aplica en la función de la política de la seguridad implementada en la red. Este permite bloquear sitios considerados maliciosos o sitios considerados inútiles en relación a la actividad de la empresa, por ejemplo, pornografía infantil, etc. El malware, también llamado bugware, código maligno, software malicioso o software malintencionado, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario. El malware suele ser representado con símbolos de peligro o advertencia de archivo malicioso. El término malware es muy utilizado por profesionales de la informática para referirse a una variedad de software hostil, intrusivo o molesto. El término virus informático suele aplicarse de forma incorrecta para referirse a los tipos de malware, incluidos los virus verdaderos. El software se considera malware en función de los efectos que provoca en un computador. El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, la mayor parte de los rookies, scareware, spyware, adware intrusivo, crymalware y otros software maliciosos e indeseables. Los tipos más conocidos de malware, virus y gusanos, se distinguen por la manera en que se propagan, más que por otro comportamiento particular. Estas computadoras infectadas, computadoras zombies, son usadas para el envío masivo de spam por correo electrónico para alojar datos ilegales como pornografía infantil o para unirse en ataques DDoS como forma de extorsión, entre otras cosas. Hay muchos más tipos de malware producido con ánimo de lucro, por ejemplo el spyware, el adware intrusivo y los hackers tratan de mostrar publicidad no deseada o direccionar visitas hacia publicidad para beneficio del creador. Estos tipos de malware no se propagan como los virus, generalmente son instalados aprovechándose de vulnerabilidades o junto con software legítimo como aplicación informática P2P. Métodos de protección: tener el sistema operativo y el navegador web actualizados, tener instalado un antivirus y un firewall y configurarlos para que se actualicen automáticamente de forma regular, ya que cada día aparecen nuevas amenazas. Utilizar una cuenta de usuario con privilegios limitados. La cuenta de administrador solo debe utilizarse cuando sea necesario cambiar la configuración o instalar un nuevo software. Tener precaución al ejecutar software
procedente de Internet o de medio extraíble, como CD o memoria USB. Es importante asegurarse de que proceden de algún sitio de confianza. Los programas anti-malware pueden combatir el malware de dos formas: proporcionando protección en tiempo real contra la instalación de malware en una computadora. El software anti-malware escanea todos los datos procedentes de la red en busca de malware y bloquea todo lo que suponga una amenaza, detectando y eliminando malware que ya ha sido instalado en una computadora. Este tipo de protección frente al malware es normalmente mucho más fácil de usar y más popular. Este tipo de programas anti-malware escanean el contenido del registro de Windows, los archivos del sistema operativo, la memoria y los programas instalados en la computadora. Al terminar el escaneo, muestran al usuario una lista con todas las amenazas encontradas y permiten escoger cuáles eliminar. ¿Cuáles son las vulnerabilidades usadas por el malware? Existen varios factores que hacen a un sistema más vulnerable al malware: homogeneidad, errores de software, código sin confirmar, sobreprivilegios de usuario y sobreprivilegio de código. Una causa de la vulnerabilidad de redes es la homogeneidad del software. Multiusuario, por ejemplo, cuando todos los ordenadores de una red funcionan con el mismo sistema operativo. Si se puede comprometer ese sistema, se podría afectar a cualquier ordenador que lo use. Durante los años 80 y 90 se solía dar por hecho que los programas maliciosos eran creados como una forma de vandalismo o travesura. Sin embargo, en los últimos años, la mayor parte del malware ha sido creado con un fin económico o para obtener beneficios en algún sentido. Esto es debido a la decisión de los autores del malware de sacar partido monetario a los sistemas infectados, es decir, transformar el control sobre los sistemas en una fuente de ingresos. Malware ocultos son backdoor o puerta trasera, drive o troyanos. El término troyano suele ser usado para designar a un malware que permite la administración remota de una computadora de forma oculta y sin el consentimiento de su propietario. Por parte de un usuario no autorizado, este tipo de malware es híbrido entre un troyano y una puerta trasera, no un troyano atendiendo a la definición. A grandes rasgos, los troyanos son programas maliciosos que están disfrazados. Los tipos de troyanos son backdoors, boners, dials y keylogger. Los rookies. Las técnicas conocidas como rookies modifican el sistema operativo de una computadora para permitir que el malware permanezca oculto al usuario. Por ejemplo, los rookies evitan que un proceso malicioso sea visible en la lista de procesos del sistema o que sus ficheros sean visibles en el explorador de archivos. Los keylogger y los stylers son programas maliciosos creados para robar información sensible. El creador puede obtener beneficios económicos de otro tipo a través de su uso o distribución en comunidades. La principal diferencia entre ellos es la forma en la que recogen la información. Diferencia entre malware y virus informático. Malware es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora sin el consentimiento de su propietario. Se te mete sin que te des cuenta y ataca un archivo y lo infecta o daña otras cosas. Pero a la vez un virus informático es un malware, o sea que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora sin el permiso o el consentimiento del usuario. Los virus habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más inofensivos que solo se caracterizan por ser molestos. Los virus eliminan información y vuelven esclavo al sistema en que se alojan y roban información o usan el PC para dirigir un ataque a otro sitio.
tu PC se vuelve un zombie. El malware, en cambio, puede ser introducido por propia voluntad del usuario. Es creado por compañías, generalmente con fines muy definidos como el espiar las costumbres del usuario. Filtros de ficheros. Consiste en generar filtros de ficheros dañinos si el computador está conectado a una red. Estos filtros pueden usarse, por ejemplo, en el sistema de correos o usando técnicas de firewall. En general, este sistema proporciona una seguridad donde no se requiere de intervención del usuario. Puede ser muy eficaz y permitir emplear únicamente recursos de forma más selectiva. Métodos pasivos. Dentro de los métodos pasivos está evitar introducir a tu equipo medios de almacenamiento extraíbles que consideres que pudieran estar infectados con algún virus. No instalar software pirata, pues puede tener dudosa procedencia. No abrir mensajes provenientes de una dirección electrónica desconocida. No aceptar emails de desconocidos. Informarse y utilizar sistemas operativos más seguros. No abrir documentos sin asegurarnos del tipo de archivo. Puede ser un ejecutable o incorporar macros en su interior. Virus residente. Las características principales de estos virus es que se ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente. De este modo pueden controlar e interceptar todas las operaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, infectando todos aquellos ficheros y o programas que sean ejecutados, abiertos, cerrados, renombrados, copiados. Algunos ejemplos de este tipo de virus son el Randex, el CMJ, el MIB y el McClunky. Virus de acción directa. Al contrario que los residentes, estos virus no permanecen en memoria, por tanto, su objetivo prioritario es reproducirse y actuar en el mismo momento de ser ejecutado. Al cumplirse una determinada condición, se activan y buscan los ficheros ubicados dentro de su mismo directorio para contagiarlos. Virus sobre escritura. Estos virus se caracterizan por destruir la información contenida en los ficheros que infectan. Cuando infectan un fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que queden total o parcialmente inservibles. Virus de boot, bootkill o de arranque. Los términos boot o sector de arranque hacen referencia a una sección muy importante de un disco o unidad de almacenamiento, CD, DVD, memorias USB, etc. En ella se guarda la información esencial sobre las características del disco y se encuentra un programa que permite arrancar el ordenador. Este tipo de virus no infecta ficheros sino los discos que lo contienen. Actúan infectando en primer lugar el sector ficheros sino los discos que los contienen. Infectando en primer lugar el sector de arranque de los dispositivos de almacenamiento. Cuando el ordenador se pone en marcha con un dispositivo de almacenamiento, el virus de boot infectará a su vez el disco duro. Los virus de boot no pueden afectar el ordenador mientras no se intenten poner en marcha a este último con un disco infectado. Por tanto, el mejor modo de defenderse contra ellos es proteger los dispositivos de almacenamiento contra escritura y no arrancar nunca el ordenador con uno de estos dispositivos desconocidos en el ordenador. Virus de enlace o directorio. Los ficheros se ubican en determinadas direcciones, compuestas básicamente por unidades de disco y directorio, que el sistema operativo conoce para poder localizar y trabajar con ellos. Virus cifrado. Más que un tipo de virus, se trata de una técnica utilizada por algunos de ellos, que a su vez pueden pertenecer a otras clasificaciones. Estos virus se cifran a sí mismos para no ser detectados por el programa antivirus. Para realizar sus actividades, el virus se descifra a sí mismo y cuando ha finalizado se vuelve a cifrar. Virus polimórficos son virus que en cada infección que realizan se cifran de una forma distinta, utilizando diferentes algoritmos y claves de cifrado. De esta forma generan una elevada cantidad de copias de sí mismos e impiden que los antivirus lo localicen a través de la búsqueda de cadenas o firmas, por lo que suelen ser virus más costosos de detectar.
Virus multipartites. Virus muy avanzados que pueden realizar múltiples infecciones combinando diferentes técnicas para ello. Su objetivo es cualquier elemento que pueda ser infectado, archivos, programas macro, discos, etc. Acciones de los virus. Algunas de las acciones de algunos virus son unirse a un programa instalado en el computador permitiendo su propagación, mostrar en la pantalla mensajes o imágenes humorísticas generalmente molestas, ralentizar o bloquear el computador, destruir la información almacenada en el disco, en algunos casos vital para el sistema, que impedirá el funcionamiento del equipo, reducir el espacio en el disco, molestar al usuario cerrando ventanas, moviendo el ratón. Bueno, esto ha sido todo. Espero les sirva de algo y nos vemos en la próxima.